Tenemos diversas funciones y métodos para explorar nuestros datos. Entre las más usuales está la función head, que nos permite desplegar u observar los primeros datos, es decir, su cabecera. Dentro de este método podemos indicar cuántas filas, cuántos elementos queremos ver. Y también podemos utilizar la función o el método tail, que nos muestra los últimos elementos. En este caso, quiero ver solamente el último. O podría indicar los tres últimos. Con el método shape, aquí este no finaliza con paréntesis, podemos ver cuál es la dimensión de nuestros datos, siendo siempre el primer número las filas y el segundo las columnas. Vemos que tenemos 12 filas y 4 columnas. Con el método columns podemos ver el nombre de nuestras columnas. En este caso, edad, sexo, NAC país, NAC pack y área UBI. Y con index podemos ver cuál es el índice de estos datos. Con el método info, este sí termina en paréntesis, podemos ver cómo están nuestros datos. Vemos que la edad es un número entero, sexo, NACPAC y área UBI son objetos, y también podemos observar el tipo de variable, el tipo de columna que tenemos con dtypes. Con NUnique podemos ver la cantidad de elementos únicos, es decir, de tipo de datos que tenemos en cada columna. En este caso vemos que en sexo tenemos 2, masculino femenino. NACPAC tenemos 3, que en este caso sería Colombia, Ecuador y, si mal no recuerdo, creo que Perú. Y en la edad tenemos 10 números distintos en la edad. También podemos convertir de forma automática nuestros datos, en este caso infiriéndolos, y podemos concatenar diversos métodos. Aquí estaría haciendo, aplicándole el método convertir el tipo de datos de forma automática a DF, a mi base de datos, y siguiendo esto estoy aplicando otro método que es info para ver cómo los convierte. Aquí vemos que sexo, NACPAC y área UBI, en vez de ser objetos, ahora son variables tipo string. Es muy importante cambiar el tipo de los datos al tipo preferido. En este sentido podría ser a que sea una categoría, a que sea una fecha, porque esto nos facilita el procesamiento. En este caso voy a indexar las tres columnas que están en formato de objeto. Aquí podemos ver cómo lo estoy indexando. Estoy abriendo corchetes cuadrados y dentro de estos indicando con una lista cuáles son las columnas que voy a querer seleccionar. Estas columnas que tengo seleccionadas las voy a cambiar, es decir, ponerle igual a esas mismas columnas, pero estoy agregándole la función o el método asType para cambiarle el tipo a categoría, y luego estoy desplegando el data frame con los tipos que tiene. En este caso vemos que ya tenemos edad como un número, sexo como una categoría, NACPAC como una categoría y así sucesivamente. Podemos explorar u observar nuevamente los datos y vemos que aparentemente no han cambiado. Pero si los datos fueran bastantes, es decir, si fuera una base de datos grande, veríamos que el uso de la memoria se reduce considerablemente al cambiar el tipo de dato, el tipo de variable. Esto nos facilita el procesamiento y el tiempo de carga o el tiempo de procesamiento de estos. Otros métodos importantes son los que utilizamos para describir nuestros datos. Estos pueden ser aplicar funciones como la mediana, la media, la desviación estándar, o simplemente este método que es para describir los datos numéricos que tenemos en una base de datos. Aquí podemos ver que el único dato numérico que tenemos es la edad. Tenemos dos elementos, una edad promedio de 65 años, una edad mínima de 33, una máxima de 119, y aquí podemos tener los cuartiles en los cuales se dividen nuestros datos. Podemos incluir la función o la opción include igual all para ver
todos los datos. Aquí estoy teniendo un error, pero algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que cuando tengan estos errores, pueden buscarlo en Stack Overflow y aquí les van a indicar cómo pueden solucionarlo. Stack Overflow es un foro donde desarrolladores y personas que utilizan diversos sistemas de información, diversas herramientas, pueden colocar sus dudas y obtener respuestas para que les ayuden. Si ustedes no encuentran acá el resultado o la respuesta a su duda, pueden buscarlo directamente. En este caso podría ser describe Python include all para ver algún ejemplo. Inicialmente les va a salir la documentación oficial de Pandas, por ejemplo, y aquí vemos que aparece la opción incluir y en incluir puede indicar all, pero debo indicarlo entre comillas. Ese fue el error que tuve. Algo importante acá de Python que facilita bastante el trabajo es que puedo seleccionar el elemento y simplemente con oprimir las comillas lo pone al inicio y al final. Aquí vemos que se describen los datos, pero como estos datos de sexo, NACPAC y área UBI son de texto, pues no puede generar estos cálculos de media, mediana, los rangos y demás, pero sí genera el top y la frecuencia, que esto sería la moda. Podemos avanzar y vemos que en ocasiones estos datos de acá se muestran en formato, digamos, de notación científica. En mi caso no se está formando así o no se está desplegando así, pero es probable que a ustedes les aparezca 0.65 por e elevado a 2 o algo parecido. En este caso ustedes pueden indicar las opciones en la cual quieren que se despliegue los números, es decir, el formato de estos, y pueden ejecutar este comando. Aquí básicamente lo que estoy indicando es que estoy cambiando las opciones para que se desplieguen los datos de formato flotante, de modo que cada dato, es decir, X, muestre los últimos 5 decimales. También otro método importante que nos puede ser bastante útil es isNA, en la cual podemos ver si tenemos valores faltantes o valores nulos. En este caso vemos que en estos datos no tenemos ninguno, pero en ocasiones es preferible verlo resumido y podemos concatenar dos métodos, el método isNA y el método sum para ver si tenemos datos faltantes. En este caso vemos que no tenemos ningún dato faltante. También con sort values podemos ordenar nuestros datos. En este caso sería aplicar el método sort values a df, indicarle que queremos que sea por la edad y que la forma sea ascendente y podemos indexar los datos que queremos que nos muestre. En este caso, con doble corchete cuadrado, queremos ver la área de ubicación, el sexo y la edad. Lo podemos ejecutar y a diferencia de las hojas de cálculo, aquí podemos ver, a diferencia de las hojas de cálculo que tenemos que hacerlo manualmente, aquí lo podemos ver con este comando. Y podemos poner que sea ascendente para ver desde la persona más joven a la mayor. En este caso, Maggie Simpson sería la menor y el mayor sería el señor Burns. En esta sección acá o en esta varita mágica podemos ver los datos en otro formato. Aquí en caso de que tengamos muchas entradas podemos indicar cuántas queremos ver por tabla. También podemos renombrar el nombre de una columna y para esto la mejor forma es indicando un diccionario. En este caso vamos a cambiar área UBI por área U y lo estamos concatenando con el método head para ver los primeros 5 resultados. Aquí vemos df y que cambió de área UBI a área U. Pero si vamos directamente df y vemos head, df es data frame, vemos que no ha cambiado. Y es que cuando nosotros aplicamos métodos, estos no quedan guardados en la base de datos o en el data frame original. Esto por cuestiones de uso, incluso de seguridad, para que no dañemos nuestros datos,
de forma que tenemos que aplicarlo de forma expresa. Es decir, vamos a cambiar de f, nuestro data frame, que sea igual al data frame mismo, pero con este cambio de nombre. Entonces aquí vemos, y cuando lo desplegamos, vemos que en este caso ya se cambió el nombre. Y como prefiero tener área UV en área U, voy a hacer la función contraria, es decir, cambiar de área U a área UV. Ustedes pueden explorar más métodos del data frame en la documentación oficial de Pandas que está en este enlace. Al verlo podemos ver data frame y todas las funciones que tienen: index y log, apps, add, aggregate, entre otras. Y algo muy importante, con lo cual quiero que ustedes se motiven a aprender este sistema, es que después de que uno tiene su secuencia de comandos, puede ejecutarlas tal cual como las estoy ejecutando yo, o ejecutarlas todas, de modo que si ustedes deben hacer algún trabajo específico y este es recurrente a lo largo de los meses, simplemente haciéndolo una vez y volviéndolo a ejecutar, van a ahorrarse bastante tiempo, casi que a perpetuidad. Aquí vamos a ver otro método. En este caso estoy indexando o seleccionando una columna, área UV, y agregando el método valueCounts puedo ver cuántos elementos tiene para cada valor. En este caso vemos que hay 5 personas que viven en el centro, 3 en el norte, 2 en el sur, 1 en el occidente y 1 en el oriente. Pero puedo agregar acá sexo y puedo ver que tengo a 3 personas de sexo masculino, 9 personas de sexo masculino y 3 del femenino. También podríamos utilizar NACPAC y así obtenemos una tabla sencilla para observar los datos. También podríamos obtener el valor promedio con df edad min y vemos el valor promedio de la edad. Podríamos ver el máximo, el mínimo, la desviación estándar, entre otros.